Llega un momento en que Dios se calla, no porque se haya ido, sino porque está obrando en ti. Todo en lo que dependías empieza a desmoronarse y empiezas a preguntarte, Dios, ¿dónde estás? Pero el silencio no es rechazo, es refinamiento. Él te está quebrantando para hacerte inquebrantable. ¿Por qué? Dios quebranta a una persona antes de usarla. Dios no empieza dándole una plataforma, empieza presionándola, porque la presión revela lo que esconde el orgullo. Quebrantarla no es castigo, es purificación. Antes de que Dios confíe en ti para guiar a otros, tiene que enseñarte a seguirlo en la oscuridad. Todo hombre que Dios usó en las Escrituras enfrentó primero un quebrantamiento. Moisés fue quebrantado en el desierto antes de confrontar a Faraón. Pedro fue quebrantado por la negación antes de predicar en Pentecostés. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue quebrantado por nuestras iniquidades antes de la resurrección. Verás, la época de quebrantamiento te quita lo que creías que te hacía fuerte, para que Dios pueda mostrarte de dónde proviene tu verdadera fuerza, porque Él no puede llenar un vaso que ya está lleno de sí mismo. Así que cuando todo lo que construiste empiece a desmoronarse, no te asustes. Significa que las manos de Dios están en tu vida. Él no intenta destruirte. Te está transformando en alguien que puede cargar con tu destino sin ser destruido por Él. El quebrantamiento siempre se siente como abandono, pero no lo es. Lo más difícil de ser quebrantado por Dios no es el dolor, es el silencio, porque cuando Dios se calla, tu mente empieza a gritar, empiezas a preguntarte, ¿hice algo mal? ¿Me ha abandonado? Pero ese silencio no es ausencia, es cirugía. Dios elimina cosas en silencio porque el ruido te haría resistir. Pregúntale a José, arrojado a una cisterna por sus hermanos, vendido como esclavo, olvidado en la cárcel. Durante años, el cielo no dijo nada. Sin embargo, cada puerta cerrada le estaba forjando el carácter. La cisterna no lo descalificó, lo desarrolló. Cuando no puedes sentir a Dios, pero aún así le obedeces, es cuando Él sabe que puede confiar en ti. La temporada de rompimiento te enseña dependencia sin recompensa, fe sin evidencia y obediencia sin aplausos. Porque antes de que Dios le dé poder a un hombre, primero elimina la necesidad de validación. Eso es lo que separa al llamado del elegido. Dios rompe lo que el orgullo construyó. Cada hombre tiene una versión de sí mismo que Dios no puede usar. La versión construida sobre la confianza sin rendición, el talento sin humildad y la fuerza sin sumisión. Y Dios te ama demasiado como para dejar que esa versión guíe tu destino. Así que lo rompe. Rompe tus planes para que aprendas a buscar los suyos. Rompe tu orgullo para que aprendas a escuchar. Rompe tu fuerza para que confíes en la suya. A veces la pérdida no es el enemigo, es la lección. Dios desmantela la versión de ti que el éxito destruiría. Porque, si no rompe tu orgullo ahora, tu plataforma lo hará más tarde. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento va el orgullo, y antes de la caída, el ardor de espíritu. El quebrantamiento de Dios no es para humillarte públicamente, es para sanarte en privado. Así que cuando finalmente te levantes, lo harás diferente. No más fuerte, ni más grande, sino con los pies en la tierra. El quebrantamiento genera poder. Todo hombre desea el poder de Dios, pero pocos están dispuestos a pasar por lo que lo produce. El poder no se encuentra en la comodidad, se encuentra en la rendición. Cuando un hombre está quebrantado, algo sobrenatural sucede. Su fuerza se agota y la fuerza de Dios entra de golpe. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 12:9, «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios no unge al hombre que nunca falló, unge al que cayó, se arrepintió y se levantó diferente. Porque en el momento en que pierdes todo de lo que dependías,
finalmente descubres en quién dependías. El quebrantamiento genera poder porque mata la autosuficiencia. Empiezas a moverte con gracia en lugar de afanarte. Dejas de buscar atención y empiezas a tener autoridad. Y el hombre que una vez le rogó a Dios que lo usara, se convierte en aquel en quien Dios finalmente puede confiar. El quebrantamiento nunca desperdicia dolor. Nada de lo que perdiste en el quebrantamiento fue desperdiciado. Ni las lágrimas, ni el silencio, ni las temporadas que se sintieron como un fracaso, porque el mismo Dios que te quebró en privado, te restaurará en poder. Cada cicatriz se convierte en evidencia de que la gracia era real. Cada retraso se convierte en prueba de que el destino seguía en movimiento. Lo que pensaste que era rechazo fue redirección. Lo que pensaste que era el final fue el comienzo de quien fuiste llamado a ser. El quebrantamiento de Dios nunca destruye tu propósito, lo revela. Él te quebranta para construir algo más fuerte, algo más puro, algo eterno. Entonces, si estás en ese lugar ahora mismo donde nada tiene sentido y todo duele, no huyas de él porque el quebrantamiento no es tu fin, es tu creación. Los hombres a quienes Dios quebranta son en quienes el cielo más confía. Los hombres a quienes Dios quebranta son en quienes el cielo más confía, porque han demostrado que no dejarán que el dolor los amargue. Dejan que los haga mejores. Han sido vaciados de ego, despojados de la gloria propia y llenos de algo inquebrantable, la dependencia de Dios. Cuando Dios finalmente los envía, no hablan para impresionar. Hablan para impactar. No lideran desde el orgullo, lideran desde las cicatrices. Ese es el tipo de hombre que el mundo no puede comprender y el infierno no puede intimidar. Porque los hombres quebrantados caminan con un fuego silencioso, el que solo surge al sobrevivir al aplastamiento. Así que, si sientes que te están quebrantando ahora mismo, recuerda esto. El quebrantamiento no es una maldición, es un encargo. El quebrantamiento conduce a la transformación. El momento en que Dios te quebranta es el momento en que comienza tu transformación, porque no puedes entrar en una nueva etapa aún moldeado por la anterior. El quebrantamiento es el punto de transición del cielo donde Dios dice: ya has cargado con esta versión de ti mismo por suficiente tiempo. No es un castigo, es un ascenso envuelto en incomodidad, disfrazado de pérdida. Todo hombre que realmente se convierte en quien Dios lo llamó a ser, tuvo que primero dejar ir a quien creía ser. Abraham tuvo que dejar la casa de su padre. Moisés tuvo que perder su posición en el palacio del faraón. Pedro tuvo que alejarse de la barca. El rompimiento siempre te separa de lo familiar, porque no puedes sentirte cómodo y ser llamado al mismo tiempo. Duele cuando Dios empieza a quitar cosas, amigos, hábitos, títulos, relaciones, pero no está restando nada a tu vida. Está simplificando tu enfoque. El rompimiento te lleva a convertirte en alguien porque te enseña una cosa: que la versión de ti que fue suficiente para ayer no es la que Dios necesita para mañana. Así que, si sientes que todo se derrumba, no pierdas la esperanza. Es solo la forma en que el cielo te dice que estás a punto de resurgir en una nueva forma. El rompimiento es el puente entre quién eras y en quién te estás convirtiendo. Así que aquí está la pregunta: cuando Dios te quebrante, ¿lucharás contra ello o dejarás que lo termine? Porque en el momento en que dejas de huir del rompimiento, es el momento en que Él empieza a construir al hombre que siempre quiso que fueras. El dolor no es aleatorio. El silencio no es un castigo. Es el sonido del cielo transformándote para algo más grande. Si esta palabra te llegó al espíritu, escribe "Estoy listo" en los comentarios. No porque entiendas el proceso, sino porque confías en quien lo guía. Y recuerda, antes de que Dios use a un hombre grandemente, lo quebranta por completo.